El territorio que ocupa la España actual se extiende a lo largo de algo más de 500.000 kilómetros cuadrados y se asienta, en su mayor parte, sobre la península ibérica. Comparte este espacio con Portugal hacia el oeste, mientras que al norte limita con Francia y con el pequeño Principado de Andorra. Más allá del continente, la soberanía española se proyecta sobre las Islas Baleares, en el mar Mediterráneo, el archipiélago de Canarias, en el Atlántico, y dos enclaves estratégicos en el norte de África, Ceuta y Melilla, herencia directa de una historia marcada por la proyección exterior y el control de rutas clave. Sin embargo, esta dimensión territorial resulta modesta si se compara con la magnitud que alcanzó España en el pasado. A comienzos del siglo XIX, la monarquía española reclamaba autoridad sobre un espacio que superaba los 13 millones de kilómetros cuadrados. Sus dominios se extendían por gran parte del continente americano, desde las costas de la actual California hasta los confines de la Patagonia, y se prolongaban más allá del Océano Pacífico, con posesiones en el sudeste asiático como Filipinas. Aquel momento representó el punto culminante de la expansión española, pero fue el resultado de un proceso largo y sostenido. Durante los 3 siglos anteriores, la corona había ido incorporando territorios de manera gradual, impulsada por la exploración oceánica, la conquista militar, la colonización y una compleja combinación de intereses económicos, ambiciones políticas y objetivos religiosos. En un periodo sorprendentemente breve para los estándares históricos, un conjunto de reinos europeos dio lugar a un imperio con presencia en varios continentes. De ese proceso nació una potencia sin precedentes. Por primera vez, un Estado ejercía su influencia de forma verdaderamente global, conectando Europa, América, África y Asia bajo una misma estructura de poder. Así fue como España se convirtió en la primera superpotencia de la historia, inaugurando una nueva era en el equilibrio mundial y dejando una huella profunda que aún hoy sigue siendo visible. A mediados del siglo XV, España aún no existía como una unidad política. La península ibérica estaba fragmentada en varios reinos cristianos independientes, entre los que destacaban por su peso territorial y demográfico la Corona de Castilla y la Corona de Aragón. Durante siglos, ambos habían avanzado de forma gradual hacia el sur en un largo proceso de expansión, arrebatando territorios a los poderes islámicos establecidos en la península desde comienzos del siglo VIII. Ese ciclo histórico comenzó a cerrarse en 1469, cuando Isabel de Castilla y Fernando de Aragón contrajeron matrimonio. La unión no supuso la fusión jurídica de ambos reinos, pero sí creó una alianza dinástica estable que concentró el poder político y militar en una misma pareja gobernante. Desde entonces, las grandes decisiones estratégicas comenzaron a coordinarse, sentando las bases de una monarquía con aspiraciones que pronto irían más allá de la península. Con los recursos combinados de Castilla y Aragón, los reyes católicos culminaron la empresa que había definido la historia ibérica durante generaciones. En 1492, tras una prolongada campaña militar, cayó el Emirato de Granada, último bastión musulmán en la península. Con ello se cerró definitivamente la Reconquista y se aseguraron las fronteras internas. Por primera vez en siglos, el poder cristiano dominaba casi por completo el territorio ibérico. Una vez eliminados los grandes conflictos internos, Isabel y Fernando dirigieron su atención hacia el exterior. Europa atravesaba una etapa de profundas transformaciones, y las rutas comerciales tradicionales hacia Asia se habían vuelto cada vez más costosas y difíciles de controlar. Productos como las especias o la seda llegaban a través de intermediarios que encarecían enormemente su precio. En ese contexto, la expansión marítima dejó de ser solo una oportunidad y pasó a convertirse en una necesidad estratégica. Portugal ya había tomado la iniciativa. Desde las primeras décadas del siglo XV, sus navegantes habían explorado el Atlántico y avanzado por la costa africana en busca de una ruta marítima directa hacia las regiones productoras de especias del Océano Índico, evitando así los circuitos dominados por potencias mediterráneas y grandes imperios islámicos.
Fue en este clima de competencia cuando surgió una propuesta audaz. A finales de la década de 1480, un navegante genovés llamado Cristóbal Colón defendió la posibilidad de alcanzar Asia navegando hacia el oeste. Convencido de la esfericidad de la Tierra y de que la distancia entre Europa y las Indias Orientales era menor de lo que se creía, sostenía que una travesía atlántica permitiría llegar directamente a los mercados asiáticos. Tras ser rechazado por la corona portuguesa, Colón presentó su proyecto en la corte de Isabel y Fernando. Los reyes católicos, interesados en competir con Portugal y abrir sus propias rutas comerciales ultramarinas, aceptaron finalmente financiar la expedición. El 3 de agosto de 1492, 3 pequeñas naves partieron del sur de la península rumbo a lo desconocido. Después de más de 2 meses de navegación, el 12 de octubre la expedición llegó a una isla del Caribe que Colón llamó San Salvador. Convencido de haber alcanzado las cercanías de Asia, denominó indios a sus habitantes, sin saber que había llegado a un territorio completamente ajeno al mundo europeo. Tras recorrer las Bahamas, las costas del norte de Cuba y la Española, Colón regresó a la península a comienzos de 1493 con una noticia que transformaría la historia. Existían tierras desconocidas al otro lado del Atlántico. El entusiasmo en la corte fue inmediato. La corona organizó nuevas expediciones, cada vez más ambiciosas. En su segundo viaje, Colón amplió el conocimiento del Caribe, y en el tercero, entre 1498 y 1500, entró en contacto por primera vez con el continente sudamericano. Poco a poco se hizo evidente que aquellas tierras no formaban parte de Asia, sino que constituían un mundo completamente nuevo. En su último viaje, iniciado en 1502, Colón recorrió las costas de Centroamérica, aún aferrado a la esperanza de encontrar un paso hacia las riquezas asiáticas. Murió en 1506 sin haber logrado ese objetivo, pero su empresa había desencadenado un proceso irreversible que transformaría el equilibrio global de poder. El descubrimiento generó tensiones inmediatas entre las 2 grandes potencias marítimas de la época, España y Portugal. Ambas reclamaban derechos sobre los nuevos territorios, lo que llevó a una negociación diplomática de enorme trascendencia. En 1494 se firmó el Tratado de Tordesillas, que dividía las tierras no europeas en 2 grandes esferas de influencia. En aquel momento se creyó que la mayor parte del continente americano quedaba bajo control español, aunque con el tiempo se comprobaría que una franja oriental, correspondiente al futuro Brasil, pertenecía a la zona portuguesa. Mientras se trazaban líneas imaginarias sobre los mapas, la ocupación del Nuevo Mundo ya había comenzado. En 1496 se fundó Santo Domingo, el primer asentamiento europeo permanente en América, en la isla de la Española. A partir de ese núcleo inicial, la presencia española se expandió rápidamente por el Caribe. Durante las primeras décadas del siglo XVI, se fundaron ciudades, se establecieron gobiernos coloniales y se organizaron nuevas expediciones hacia el interior del continente. Cuba se convirtió pronto en un centro clave de esta expansión, especialmente tras la fundación de La Habana, que pasó a ser un punto estratégico para el control del Caribe. Desde allí partirían muchas de las expediciones que se adentrarían en tierras continentales. La exploración no se detuvo. En 1513, un acontecimiento simbólico confirmó la verdadera magnitud del descubrimiento. Vasco Núñez de Balboa cruzó el Istmo de Panamá y se convirtió en el primer europeo en contemplar el Océano Pacífico desde el continente americano. Aquel momento dejó claro que el mundo era mucho más vasto de lo que se había imaginado y que España estaba a punto de convertirse en una potencia con proyección verdaderamente global. La consolidación española en el Caribe fue únicamente el primer paso de un proyecto mucho más ambicioso. Las sociedades más complejas y densamente pobladas del continente americano no se encontraban en las islas, sino en el interior continental. En Mesoamérica, culturas como la maya y la olmeca habían desarrollado a lo largo de milenios sistemas políticos, religiosos y urbanos de gran sofisticación,
dejando tras de sí un legado profundo cuando los europeos irrumpieron en la región. En el momento del contacto, la potencia dominante en el centro de América era el Imperio Azteca. Desde su capital, Tenochtitlan, gobernaba un vasto territorio equivalente a gran parte del actual México. Aquella ciudad, erigida sobre un lago y conectada por largas calzadas artificiales, asombró a los europeos por su tamaño, su orden y su compleja organización. Las primeras incursiones españolas en la península de Yucatán comenzaron en 1517. Poco después empezaron a circular relatos sobre un poder inmenso situado más al oeste, un imperio rico, estructurado y militarmente dominante. Movido por estas noticias, Hernán Cortés partió desde La Habana con una fuerza reducida a finales de 1518 y alcanzó la costa del Golfo de México semanas más tarde. En el verano de 1519, Cortés estableció la Villa Rica de la Vera Cruz, un enclave que le permitió actuar con relativa autonomía y convertir la expedición en una empresa política y militar propia. Desde allí avanzó hacia el interior, consciente de que no podría imponerse solo por la fuerza. Para ello selló alianzas con pueblos sometidos por los aztecas, especialmente con los tlaxcaltecas, que veían en los recién llegados una oportunidad para liberarse de décadas de dominación. A comienzos de noviembre, los españoles entraron en Tenochtitlan. El emperador Moctezuma II recibió a Cortés con prudencia, atrapado entre el desconcierto y el temor. Aquellos hombres, cubiertos de metal y armados con tecnologías desconocidas, despertaban sospechas y expectativas contradictorias en una sociedad profundamente marcada por la religión y los presagios. La tensión no tardó en estallar. Cortés apresó al emperador y trató de controlar la ciudad desde dentro, mientras solicitaba refuerzos desde el Caribe. Durante meses, la convivencia forzada deterioró cualquier posibilidad de entendimiento. En junio de 1520, Moctezuma murió en medio de una revuelta popular. Poco después, los españoles fueron obligados a huir en lo que la tradición recordaría como la Noche Triste, perdiendo hombres, armas y gran parte del botín acumulado. Lejos de significar el final de la empresa, aquella derrota fue solo una pausa. Cortés logró reorganizar a sus tropas y a sus aliados indígenas durante los meses siguientes. En la primavera de 1521, regresó con un ejército reforzado y cercó Tenochtitlan. El asedio se prolongó durante semanas, hasta que la ciudad, debilitada por el hambre, la guerra y las epidemias, cayó definitivamente. La caída del Imperio Azteca no fue consecuencia exclusiva de la acción militar. Enfermedades como la viruela, introducidas sin intención por los europeos, se propagaron con una rapidez devastadora entre poblaciones sin defensas inmunológicas. Millones murieron antes incluso de enfrentarse a los conquistadores. Cuando la resistencia colapsó, los aliados indígenas, especialmente los tlaxcaltecas, participaron activamente en la destrucción del antiguo orden, arrasando la ciudad y vengándose de siglos de sometimiento. Sobre las ruinas de Tenochtitlan se levantó la Ciudad de México, que se convirtió en la capital del Virreinato de Nueva España, el principal eje del poder español en el hemisferio norte. Más al sur, en la cordillera de los Andes, existía otro foco de civilización de enorme complejidad. Desde épocas remotas, pueblos como los Chavín y los Nazca habían desarrollado culturas avanzadas, pero en el siglo XVI la hegemonía correspondía al Imperio Inca, que dominaba extensos territorios de lo que hoy son Perú, Ecuador y Bolivia. El contacto inicial con los incas se produjo a mediados de la década de 1520. Poco después, Francisco Pizarro y Diego de Almagro emprendieron expediciones hacia el sur con la intención de someter aquel imperio. El primer intento fracasó, pero al igual que había ocurrido en Mesoamérica, las enfermedades europeas comenzaron a propagarse, debilitando gravemente a la población y desestabilizando el sistema político inca. Pizarro regresó en 1531 con autorización real para liderar una conquista formal. Lo que siguió fue un conflicto largo y complejo, que se extendió durante gran parte de la década. A diferencia del caso azteca,
el poder inca estaba más disperso y su resistencia fue más prolongada. A ello se sumaron las divisiones internas entre los propios españoles, enfrentados en facciones rivales que llegaron a combatir entre sí. Esa rivalidad culminó en una violenta guerra interna entre los conquistadores. En 1541, Pizarro fue asesinado por los partidarios de Diego de Almagro el Joven. Para entonces, sin embargo, el dominio español sobre gran parte del territorio andino ya era una realidad. Desde la nueva capital fundada en Lima, se organizó el gobierno colonial y en 1542 se creó el Virreinato del Perú, aunque la resistencia inca persistiría hasta bien entrada la década de 1570. La caída de los imperios azteca e inca y la creación de estos dos grandes virreinatos constituyeron la base del poder español en América durante el siglo XVI. No obstante, la expansión continuó en otras direcciones. En el norte, Hernando de Soto exploró extensas regiones del actual sur de Estados Unidos, atravesando territorios habitados por sociedades complejas, herederas de antiguas culturas constructoras de grandes centros urbanos. Aunque estas expediciones proporcionaron valiosa información, la colonización fue limitada. Salvo algunos asentamientos en Florida y el sur de Texas, los españoles no invirtieron grandes recursos en estas zonas, prefiriendo concentrarse en regiones más ricas y accesibles, cercanas a los núcleos de poder de México. En el extremo sur del continente, Juan Díaz de Solís exploró la desembocadura del Río de la Plata en 1516. 2 décadas después, Pedro de Mendoza fundó Buenos Aires. Sin embargo, amplias regiones de Argentina y Chile permanecieron durante décadas al margen de una colonización efectiva. Mientras el imperio se consolidaba en América, España extendía su influencia aún más lejos. Tras la primera circunnavegación del mundo, iniciada por Ferdinand Magellan, los europeos tomaron conciencia de la existencia de un vasto archipiélago en el sudeste asiático. A pesar de las disputas derivadas del Tratado de Tordesillas, las islas fueron exploradas y bautizadas como Filipinas en honor al futuro rey de España, Felipe II. No fue hasta su ascenso al trono cuando se organizó una conquista formal. A mediados de la década de 1560, las fuerzas españolas se establecieron en el archipiélago y en 1571 fundaron Manila, asegurando así una presencia permanente en Asia. Con ello, el Imperio Español se convirtió en una estructura verdaderamente global, extendida a ambos lados del planeta y sostenida por la conquista, el comercio y la transformación radical de los mundos que incorporó a su dominio. La implantación española en Asia nunca fue tan sólida como en América. En el sur del archipiélago filipino, especialmente en Mindanao y en las islas cercanas, las comunidades musulmanas ofrecieron una resistencia persistente que impidió un control efectivo del territorio. Desde el inicio, el dominio español en Filipinas fue parcial y desigual. Solo la isla de Luzón quedó firmemente integrada en la administración colonial. Aún así, aquella posesión resultó estratégica, pues otorgó a España un punto de apoyo clave en el comercio asiático y en el complejo escenario de las Indias Orientales. Mientras el imperio se expandía durante el siglo XVI, quedó claro que sostener un dominio tan extenso exigía recursos colosales. Esa necesidad encontró respuesta en el hallazgo de enormes yacimientos de metales preciosos en América. En regiones como México, Perú y el Alto Perú, la explotación intensiva de oro y plata transformó la economía imperial. El caso más emblemático fue el Cerro Rico de Potosí, una montaña de plata descubierta en 1545 que durante décadas alimentó buena parte de la economía mundial. Para extraer esa riqueza se recurrió de forma sistemática al trabajo forzado de las poblaciones indígenas, integradas en sistemas coercitivos que marcaron profundamente la estructura social colonial. La plata americana viajaba por tierra hasta grandes puertos y desde allí cruzaba el Atlántico en flotas escoltadas. La llegada masiva de metales preciosos a Europa provocó un fenómeno sin precedentes: una inflación generalizada conocida como la revolución de los precios,
que alteró economías desde España hasta el resto del continente. Al mismo tiempo, las colonias fueron desarrollando una sociedad compleja y jerarquizada. La emigración desde la península estuvo dominada por hombres, lo que favoreció la mezcla con poblaciones indígenas y el surgimiento de una amplia sociedad mestiza. El español y el catolicismo se consolidaron como ejes culturales comunes, mientras que desde finales del siglo XVI, la llegada de esclavos africanos añadió una nueva capa humana al imperio, especialmente en el Caribe azucarero. Pese a la apariencia de riqueza inagotable, los cimientos del poder español comenzaron a resquebrajarse pronto. A comienzos del siglo XVII, el flujo de metales disminuyó y los gastos militares en Europa se dispararon. Bajo el reinado de Felipe II, la corona se vio obligada a declarar repetidas bancarrotas. El imperio seguía siendo vasto, pero cada vez resultaba más difícil de sostener. La expansión territorial en América se ralentizó y otras potencias europeas aprovecharon las debilidades españolas. Franceses, neerlandeses e ingleses ocuparon amplias zonas de Norteamérica y disputaron el control del Caribe. La pérdida de Jamaica frente a Inglaterra en el siglo XVII simbolizó ese retroceso progresivo. Durante el siglo XVIII, el imperio ya no avanzaba, pero tampoco había desaparecido. Grandes ciudades coloniales como Ciudad de México, Lima o Buenos Aires se consolidaron, mientras extensas regiones permanecían apenas exploradas. Solo algunos territorios periféricos, como California y Texas, despertaron un renovado interés, impulsado por misiones religiosas que sentaron las bases de futuros núcleos urbanos. Sin embargo, bajo esa aparente estabilidad, crecían tensiones internas. Peninsulares, criollos y mestizos formaban grupos con intereses cada vez más divergentes. Muchos nacidos en América comenzaron a cuestionar un sistema que los mantenía subordinados a decisiones tomadas al otro lado del océano. El golpe definitivo no llegó desde las colonias, sino desde Europa. En 1808, Napoleón Bonaparte ocupó España y desató una crisis de legitimidad que sacudió todo el imperio. En América, ese vacío de poder abrió la puerta a movimientos independentistas liderados por figuras como Simón Bolívar o José de San Martín. A lo largo de la década siguiente, guerras largas y sangrientas fragmentaron el dominio español. Aunque la monarquía fue restaurada, ya era tarde. Entre 1816 y 1824, la mayor parte de América Latina se convirtió en estados independientes. España conservó solo unas pocas posesiones: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. El final llegó a finales del siglo XIX. La Guerra de Independencia cubana y la posterior intervención de Estados Unidos desembocaron en el conflicto de 1898. Derrotada, España perdió sus últimas grandes colonias ultramarinas. Así se cerró la historia de un imperio que había dominado medio mundo. Tras 4 siglos de expansión, riqueza y poder, el imperio español se extinguió, dejando tras de sí una herencia profunda que aún hoy sigue moldeando continentes enteros.